Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y el día de hoy hablaremos del trámite y supuestos de procedencia del recurso de queja. Como ustedes lo saben, el recurso de queja es un recurso especial ya que se da contra determinadas y específicas resoluciones que se consideran contrarias a derechos emitidas por el órgano jurisdiccional. Entonces tiene supuestos de procedencia muy específicos establecidos en el artículo 723 de la Ley Adjetiva Civil para la capital. En ese entendido, vamos a tener como supuestos contra el auto que no admita la demanda, contra el auto que no reconoce la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, contra la denegada apelación y en los demás casos que nos enuncien las leyes. Recordemos que es un recurso que solo está contemplado en materia civil, porque en materia mercantil no lo tenemos. Por ejemplo, si no nos admiten una demanda en materia mercantil, tendríamos que irnos a la apelación. Otro punto importante es que el recurso de queja solo va a proceder en causas apelables. Y para ese entendido, tendremos que tomar en cuenta el artículo 691 del Código Procesal Civil para la Ciudad de México, que nos establece que únicamente serán apelables aquellas resoluciones o aquellos casos jurídicos que tengan cierto monto o cierta cuantía. Esa cuantía se va a ir actualizando cada año y para determinarla solo vamos a tener en cuenta o a tomar en cuenta la suerte principal sin considerar intereses o accesorios. Entonces, si un asunto es de esa cuantía o superior, también podemos decir que además de ser apelable, procede el recurso de queja. Si es inferior, ni sería apelable ni tampoco procedería la queja. Recordando que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y por lo tanto también siempre procederá la queja. Pasando entonces a los supuestos ya mencionados de procedencia, vamos a explicar que cuanto al primero, que nos dice que procede la queja contra aquel auto que no admite una demanda, el supuesto es muy específico. Es decir, si no te admiten una demanda principal en un juicio ordinario, especial, un sucesorio o en un juicio que se fue en rebeldía, vas a poder recurrirlo mediante queja que el auto que te la está desechando. Muy importante establecer que no procede contra el auto que no admite la reconvención por disposición expresa del artículo 723 en comento, ni tampoco contra la no admisión de demandas incidentales, ya que estos supuestos que nos maneja el 723 en su fracción primera es para los casos dados antes del emplazamiento. ¿Qué pasa entonces con la no admisión de la demanda? Cuando el juez considera que no se reúnen los requisitos del artículo 95 y 255 del Código Procesal Civil, previa prevención que haga por considerar esa demanda oscura o irregular, puede determinar el desechamiento de la demanda. O por considerar que nuestra demanda es notoriamente improcedente, por ejemplo, en el caso que se esté demandando la acción o ejercitando, mejor dicho, la acción de nulidad de juicio concluido y que considere que no se hizo de valer dentro del término especificado por la ley para ese tipo de acción y que por lo tanto es notoriamente improcedente y nos desecha nuestra demanda. Ahí estaríamos en el supuesto en que si el asunto es apelable podríamos recurrirlo mediante el recurso de queja. Nuestro segundo supuesto, que es contra el auto que no reconoce la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, podemos decir que precisamente la personalidad es un presupuesto procesal de la acción cuyo estudio es de orden público y por lo tanto oficioso, y que se establece como un presupuesto necesario para que se constituya válidamente la resolución el procesal, o mejor dicho, la relación procesal. En ese entendido, podemos decir que por medio del recurso de queja podemos atacar cuando no se nos reconoce la personalidad o personería. Vamos a diferenciar entre personalidad y personería y podemos decir que la personalidad se da cuando
quien comparece a juicio lo hace por propio derecho. Y entonces ahí el juez debe de checar si esa persona se encuentra en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, es mayor de edad, es decir, tiene capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales. Y que por otro lado la personería se da cuando quien comparece a juicio lo hace por medio de un representante, es decir, por alguien que tiene la facultad de representación y en donde el juez debe de emitir un pronunciamiento en cuanto a esa correcta representación, ya sea que viene una persona física por medio de un tercero, porque le otorgó a lo mejor un poder para pleitos y cobranzas, o bien porque es una persona moral. En ese entendido, el juez analiza si efectivamente se cuenta con esa representación y si no, puede desconocer esa personalidad y nos daría pie al recurso de queja. Recordando en este momento que conforme al artículo 41 del Código en Comento, la personalidad es un presupuesto procesal de la acción subsanable y que por lo tanto el juez, si ve que hay esa posibilidad, nos debe de otorgar un plazo no mayor a 10 días para que se subsane. Si aún hecho esto el juez desconoce la personalidad y no da curso a la demanda, entonces podemos hacer valer el recurso de queja. Muy importante, estamos estableciendo que esto se da antes del emplazamiento. Entonces, si la personalidad o personería se desconoce después del emplazamiento, nos tendremos que ir al recurso de apelación. Nuestro tercer supuesto es contra la denegada apelación. Cuando una persona que está actuando como parte dentro de un juicio o es tercero interesado, promueve el recurso de apelación ante el juez y este no lo admite, nos da pie a que recurramos al recurso de queja por denegada apelación. ¿Qué pasa? El recurso de queja como un recurso vertical se hace valer ante el ACUO, quien enviará el testimonio al ACUEM para que analice si era procedente o no admitir ese recurso de apelación, recordando que al final de cuentas quien califica el grado de admisión de la apelación es la alzada. Pero si estamos en el supuesto de que el juez sí admitió el recurso de apelación y llegado a la sala quien no lo admite o no califica esa admisión y grado es precisamente esa instancia superior de segunda instancia, entonces procederá la reposición y no la queja. El cuarto supuesto que nos maneja el artículo 723 es muy amplio porque nos establece los demás casos fijados por la ley. Sin embargo, recordando que el recurso de queja es un recurso especial, esos casos son limitados y podemos citar, por ejemplo, aquel supuesto en que en la ejecución de una sentencia o demás resoluciones dictadas por los tribunales y jueces de los demás estados o entidades federativas, podemos establecer el recurso de queja en términos del artículo 599, 603 del Código Procesal Civil en comento. En el artículo 601 nos establece el supuesto que al ejecutar un auto, un exhorto o requisitoria y pueda surgir un tercer opositor, es decir, que estamos tratando de ejecutar aquel auto por medio de un exhorto requisitoria que nos está enviando un juez y hay algún tercer opositor, el juez exhortado oirá sumariamente, es decir, vía incidental, aquel opositor y calificará sus excepciones, quien deberá acreditar que posee la cosa con cualquier título traslativo de dominio. Si no lo hace, entonces será condenado a costas, daños y perjuicios, y precisamente contra esa resolución que califica que no se acreditó esa posesión con cualquier título traslativo de dominio y que además hizo condena en costas, daños y perjuicios, se puede recurrir en queja. Otros supuestos se da, por ejemplo, cuando en términos del artículo 696 del Código Procesal Civil, una parte solicita que una apelación que en primer término debería de ser admitida en efecto devolutivo, sea admitida
en ambos efectos, es decir, que se suspende el procedimiento y hace valer esa petición, se presenta ante el mismo juez la misma, se le da un término de 3 días adjuntando la garantía para suspender la ejecución de esa resolución, porque se está solicitando que se admitan ambos efectos y el juez se la niega. Entonces podremos recurrir en queja. En ese mismo supuesto, cuando yo solicito que una resolución que no debería ser admitida en ambos efectos sea admitida en esos efectos para suspender la ejecución del auto porque me puede causar daños irreparables, entonces el juez me pedirá una garantía para responder por los posibles daños y perjuicios. Si esa garantía la considero excesiva, también podré recurrir en queja ese auto que está fijando la garantía excesiva. Ahora, estos son los supuestos que nos maneja la queja como recurso especial. El procedimiento es un procedimiento sencillo. Como recurso vertical se va a hacer valer o se va a interponer ante el ACUO, quien emitió la resolución que considero que es materia de una queja, se va a interponer ante él por escrito en el término de 3 días siguientes a que se me notificó el acto reclamado, es decir, a partir del que se conoció o debió conocerse por notificación personal o notificación boletín, dependiendo del caso, y en ese escrito debo de expresar agravios, aquellos motivos de inconformidad, para que también el juez conozca de los mismos y pueda rendir su informe justificado. Entonces, lo hago valer ante el juez ACUO que estableció o dictó la resolución materia de la queja, y una vez que se interpone, dentro de 5 días, ese juez ACUO tiene que remitir a la sala un informe justificado estableciendo si es cierto o no el acto reclamado y por qué considera que es apegado de hecho, acompañando, desde luego, el testimonio de la queja, es decir, las constancias que crea convenientes para desvirtuar los razonamientos del recurrente. Si es el primer recurso que se está haciendo valer dentro del procedimiento, hay que enviarlo o dirigirlo a la Oficialía de Partes Común para que designe la alzada que por turno corresponda. Si no es el primer recurso hecho valer, entonces ya tendremos una alzada señalada para dirigir ese recurso. Una vez que tenemos a la alzada que por turno corresponda, se va a remitir el recurso de queja. Esta va a calificar si se admite, y en caso de que lo admita, va a proceder a pasar el asunto para dictar la sentencia para que se resuelva en el término de 5 días. Ese sería nuestro presupuesto, nuestro procedimiento general del recurso de queja. Sin embargo, la ley nos maneja que llegado a la sala, esta alzada puede desechar el mismo cuando considere que no se apoya en hecho cierto, no se funda en derecho o exista recurso ordinario en contra de la resolución reclamada o que se está reclamando. Es decir, la sala revisa los supuestos de procedencia que generalmente por la puntualización que manejan los mismos, se va a analizar hasta el dictado de la sentencia del recurso de queja, ¿no? Pero se reitera, la sala es quien califica su procedencia, admitiéndolo o desechándolo, por ser un recurso vertical, no siendo correcto que el ACUO lo deseche, pues este solamente se constituye como un auxiliar para recibir y remitir el recurso de queja a la sala con las constancias que crea necesarias y con su informe justificado. Recordemos que el recurso de queja, a diferencia del de apelación, no va a tener por objeto modificar, revocar o confirmar la resolución judicial, sino que únicamente la sala lo analizará, establecerá si es fundado o infundado y por lo tanto ordenará al juez que como rector del procedimiento proceda en consecuencia de lo resuelto en la queja. Esta sentencia que se emite en el recurso de queja
va a causar ejecutoria por Ministerio de Ley en términos del artículo 426, fracción tercera, de la Ley Adjetiva Civil para la Ciudad de México y por lo tanto no admite recurso ordinario alguno. Es pertinente establecer que el dictado de la sentencia de queja por la sala puede ser de manera unitaria o de manera colegiada, según lo determina nuestra ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, y va a ser colegiada cuando con la resolución que emitamos en la queja se ponga fin a la instancia. Si no sucede eso, si no se está poniendo fin a la instancia, ¿cuándo se pondría fin a la instancia? Por ejemplo, que confirme el desechamiento de una demanda. Entonces ahí acabaría el juicio y es una resolución que por su importancia y por disposición de la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México debe ser colegiada. En caso contrario, va a ser unitaria, por ejemplo, cuando lo único que se está resolviendo es si se debía o no admitir una apelación y la sala establece que sí se debería admitir, entonces va a establecerse de manera unitaria para que esa resolución pues sea en esos términos conocida por las partes. Como ustedes lo pueden ver, pues el recurso de queja es un recurso indispensable y muy importante dentro de nuestra legislación procesal civil y que aunque pareciera fácil tiene muchas particularidades. Para mí fue un gusto poder estar conversando con ustedes sobre este recurso y quedo a sus más enteras órdenes. Muchísimas gracias por su fina atención.